Ok, pues ahí está. Bueno, entonces todos de nuevo bienvenidos al curso de Introducción al Aprendizaje de Máquina. Y lo primero que voy a dar es más o menos el contexto en el que va a estar este curso. Como sabemos todos, pues ya por eso estamos aquí. Es muy importante el impacto que está teniendo el aprendizaje de máquina en nuestro planeta y nuestra sociedad ha sido grandísimo, ¿no? Y desde hace mucho tiempo se ha desarrollado la teoría, pero en los últimos años es cuando se ha visto este impacto tan grande con las empresas como Amazon, Netflix y bueno, las compañías como Google y Microsoft que han logrado hacer uso de estas tecnologías y de esta ciencia pues, para hacerse millonarios y en principio a veces para hacer nuestra vida mejor, pero bueno, no necesariamente. Entonces, dado esta necesidad y dado este boom que tiene Machine Learning, pues seguramente ya han visto cursos que están por todos lados, libros que están por todos lados. Pues por una parte está bien, pero por otra parte, pues ya es un mar de información. Entonces, para navegar ese mar de información, igual podemos ayudar gente como yo, que igual ya ha navegado un poco por ahí. Voy a tener mis vallas, pero bueno, es lo que está, ¿no? Entonces, dentro de también voy a pedir igual que pongan mute a sus micrófonos y si quieren hablar se ponen sí, un mute. Y no hay problema, ¿no? También parte de la dinámica aquí es que ya sea que hablen por el, por el chat de Zoom o pueden usar su micrófono, ¿no? Yo no tengo problema con eso. Entonces, pues bueno, ya lo que se iba diciendo es que está muy grande y entonces, dado que un montón de gente está interesada en esta cosa, hay un montón de cursos introductorios a Machine Learning y hay unos muy buenos, por ejemplo, en particular de los originarios de cursos de video de Machine Learning es Andrew Ng, que era profesor de Stanford y es uno de los que comenzó Coursera y creo que fue el primer curso de Coursera junto con otros cuantos, que tiene un buen curso introductorio a Machine Learning. Creo que ya existe una versión actualizada, pero bueno, al menos la versión original me parecía buena. Y también ya hay infinidad de blogs y videos en YouTube y etcétera. Ahora, muchos de esos cursos como que se enfocan en ayudarles a entender muchas de las herramientas o de las librerías de Machine Learning que existen, pero casi ninguno de ellos da los conceptos básicos en los que esas herramientas están basados o están diseñados. ¿Y por qué? Porque pues no es fácil, ¿no? Muchas de esas herramientas pues requiere que sepan de un poco de álgebra lineal, un poco de cálculo, un poco de probabilidad, un poco de computación. Entonces, Machine Learning involucra un montón de estas cosas. Entonces, pero bueno, sin embargo, muchos de ellos lo hacen muy bien, como este curso de NG que les mencionaba. Se trata de dar la intuición de las técnicas, tal vez sin ir tan a profundo. Entonces, como que hay una gran gama, ¿no? Entonces, en parte, pues hoy también por ejemplo, este libro que es el que yo recomiendo a los que empezaban, aunque ya lo estoy dudando un poco, al menos lo recomendaba años atrás, que es ese de Machine Learning con R de Lance. Ya no lo recomiendo tanto porque como que R está perdiendo un poco de popularidad. R es un lenguaje estadístico donde también se hace todavía, pero bueno, ya se está haciendo cada vez menos, un montón de Machine Learning. Y lo que me gustaba de Lance era que aunque sus explicaciones no tenían toda la teoría, me parecían bastante razonables y bastante intuitivas. Entonces, para comenzar o para darse una idea de lo que es Machine Learning, creo que es una buena fuente. Entonces, ahí en los que están en el grupo de Teams, también después, ahorita nada más es la primera, ¿no? Ahorita en lo que todo se estabiliza, me gustaría que todos los que están aquí, aunque estén de oyentes, que eventualmente se pudieran ingresar a Teams porque es donde voy a poner toda la información relacionada con esta clase, ¿no? Entonces, ligas a diapositivas y etcétera, ¿no? Entonces, por ahí igual encuentran información necesaria. Entonces, bueno, ese es el contexto. Ahora este curso va a ir un poco más allá. Entonces, este curso sí ya va a intentar dar mucho de los aspectos teóricos, que va a ser un curso basado en el libro de Mostafa, de Learning from Data, y que a mí en particular me gusta mucho porque combina la práctica y la teoría de una manera muy interesante. Y creo que para en realidad hacer buen Machine Learning, casi para hacer cualquier cosa,
es importante entender los fundamentos teóricos de esas cosas, y no nada más la paquetería y nada más saber la interfaz, que los datos deben de ir con este formato y etcétera, y después nada más meterlos a la caja negra, y si las cosas no salen bien, pues no tener tal vez idea de por qué no salen bien. Y es un problema, ¿no? Porque gastan tiempo, también contaminan un buen. O sea, ha habido artículos de que las herramientas de entrenamiento de Machine Learning tienen un impacto pues, en la contaminación bastante amplio. Entonces, entonces es muy importante. Entonces, por ejemplo, si no salen bien y nada más estamos entrenando a lo menso nuestra técnica, pues nada más estamos contaminando y estamos gastando recursos del lugar donde estemos. Entonces creo que es muy útil. Entonces, en ese sentido, Learning from Data o este curso, y de hecho también, bueno, aquí también aclaro estas diapositivas, como que el 95% de ellas están basadas en un curso que el mismo profesor Mostafa tiene en YouTube. Entonces, si lo buscan así con su nombre, también voy a poner las ligas en Teams. Está el curso que dio Mostafa de su libro. Y lo que yo voy a decir, pues, es intentar tratar de darlo como él lo da, ¿no? Tal vez agregando yo un poquito de cosas, pero por ahí está y me parece bastante interesante. Entonces, otros libros, también así recomendaciones que creo que son muy buenos ya a nivel intermedio, donde ya se ven los fundamentos, al menos a nivel intermedio. El clásico es este de Pattern Recognition and Machine Learning de Bishop. Es un libro muy bueno, son de los libros que siempre regresas cuando ya se te olvidó una cosa y quieres ver los detalles. Ahí vas a regresar. Uno que ha sido muy popular, no lo he leído completo, pero hace un enfoque probabilista y también parece que es padre, es este Machine Learning a Probabilistic Perspective de Murphy, que creo que ya va a sacar su segunda edición de ese libro en unos cuantos meses. Y uno de los libros recientes que me han gustado mucho porque también tienen, aparte de que tienen algo de teoría, no tanto, o sea, por eso lo puse un poquito más aquí, la complejidad va hacia abajo en esta diapositiva. Es este de Hands-on Machine Learning de Jerón, y que él explica un montón de herramientas de Machine Learning, sobre todo cosas modernas de Deep Learning, de redes convolucionales, de redes recurrentes, etcétera, con TensorFlow. Entonces es un buen lugar donde pueden aprender las librerías, en particular TensorFlow, y poder correr sus códigos. Entonces creo que también es una muy buena referencia que pueden estar leyendo junto con esto. A diferencia, por ejemplo, de Hands-On, este libro de Learning from Data es pura teoría, ¿no? O sea, no les enseña ninguna librería, que en parte a mí me gusta y creo que es un nicho que es bueno aquí completar, porque un montón de esos cursos ya hay por todos lados, y aquí lo importante va a ser tratar de aprender sus fundamentos o los fierros que hay detrás de esas técnicas. Pero bueno, está toda esta información, y también si quieren algo en específico, pues pueden escribirlo al grupo y yo intento contestarlo eventualmente. Entonces, esta es la bibliografía, esta es la bibliografía en la que va a estar basado el curso y más o menos el contexto del curso. Entonces, la forma de evaluación, ya como se los platiqué a alguna gente que ya estuvo en mi otra clase que estoy dando ahorita, dada esta situación, no voy a hacer exámenes, que igual podrían decir que están contentos. Yo no estoy tan contento porque a mí sí me gusta hacer exámenes. Creo que estudiar por un examen es de las mejores formas que hay para aprender. O sea, como en matemáticas, en cualquier lado, hacer un montón de ejercicios de libro y estar pensando en cómo resolver posibles problemas que verán en el examen, siempre me ha parecido que es una forma de aprender. Pero bueno, ahorita va a ser difícil hacer exámenes, entonces lo que voy a hacer es hacer tareas, o sea, igual ustedes que hagan ejercicios del libro y reproducir ciertos programas sencillos que yo les pueda pedir. Y bueno, y aquí de nuevo la recomendación es que traten de no bajarlos de internet, etcétera. Ya es un curso aquí de posgrado, entonces igual no debería de decirles esto, pero bueno, lo importante aquí es que ustedes aprendan, ¿no? Entonces, para aprender, o sea, la calificación casi que es lo de menos. O sea, de hecho, yo no está bien, pero soy bien barco. Entonces, yo soy muy barco y porque no me importa poner 10 o poner 9 o poner... A veces sí me importa cuando alguien no hace nada, sí creo que no es bueno pasarlo, ¿no? Pero no me importa poner 10. Entonces, la calificación es lo de menos. Lo importante es que aprendan y que entiendan lo que esté aquí. Entonces, cuando les ponga ejercicios que tienen que entregar para este 40%, pues muchos de ellos ya están en internet o igual un compañero de ustedes ya lo hizo y es su compa y bla, bla, bla. Pero bueno, la idea es que ustedes al menos lo intenten unos días y ya si no les sale igual se pueden pedir ayuda, ¿no? Pero
pero para aprender, para entender, es importante que ustedes pues, traten de hacer los ejercicios. Entonces van a hacer ejercicios principalmente del libro de Mostafa, pero también igual pueden ser de los otros libros que les mencioné en la diapositiva pasada. Y bueno, y la otra parte pesada de esta evaluación va a ser un proyecto que va a tomar el 50% del peso de la calificación. Entonces, en Machine Learning, pues hay un montón de proyectos, ¿no? Todos queremos hacer proyectos de Machine Learning, pero de hecho aquí lo voy a hacer un poco distinto. O sea, muchas veces un proyecto de Machine Learning podría ser que les dan datos de un problema en específico y ustedes nada más pueden aplicar diferentes técnicas de Machine Learning. Eso puede ser bueno o malo desde dos perspectivas. De nuevo les digo, si nada más agarran una librería de TensorFlow o la de los de Facebook, ¿cómo se llama? PyTorch, o agarran PyTorch o cualquier librería y aplican una función a los datos que están ahí, tal vez en realidad no están entendiendo mucho y a lo mejor la técnica es muy buena y sí saca buenos resultados, pero bueno, eso no es la idea. Entonces, los proyectos la forma en como los voy a pedir ahora, van a ser de estos tres tipos de proyectos. Entonces, el primero es que o sea, que tienen que hacer como un tipo artículo, más bien un tipo blog, de una técnica avanzada de Machine Learning. Entonces, tratar de explicarla lo más detallado posible, o sea, tratar de encontrar muchos datasets donde traten de ver cuándo esa técnica no funciona bien, cuándo sí funciona bien, por qué sí funciona bien. O sea, como que para ustedes empiecen a crear su currículum y hagan su primer blog donde tratan de explicar una técnica y si su explicación es buena, a lo mejor se va haciendo popular poco a poco, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo también practican su redacción. Escribir es bien difícil. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo, a mucha gente le cuesta mucho trabajo y no es algo trivial, ¿no? Entonces también es algo importante. Entonces, el segundo tipo de proyecto es que implementen algoritmos de Machine Learning. Aquí, o sea, la diferencia es que los implementen, o sea, no que llamen a la función de una librería. O sea, aquí lo que tienen que hacer es desde cero o utilizando ciertas librerías, pero más básicas, tratar de implementar alguna técnica de Machine Learning. Por ejemplo, lo que es muy popular, que de hecho también está para la otra materia, podrían matar dos pájaros de un tiro, es tratar de hacer un diferenciador automático basado en grafos computacionales, que es algo que vamos a ver cuando veamos redes neuronales y que es la herramienta teórica en la que está basada TensorFlow y PyTorch. Entonces, podrían hacer una versión austera de eso, o sea, no va a ser un TensorFlow, pero para que entiendan o para que vean lo que implica TensorFlow ya en grande. Por ejemplo, algo de lo padre de TensorFlow y de PyTorch es que esos grafos computacionales no nada más nos permiten hacer esa diferenciación automática, sino que también nos permiten no preocuparnos por las arquitecturas subyacentes. O sea, si tenemos tarjetas de video, pues nuestro mismo código va a correr, ya sea que tengamos tarjetas de video o no. Sí lo podemos hacer, sacar provecho si conocemos nuestra arquitectura, pero en principio el código puede correr cuando tenemos tarjetas de video. Entonces, son de las facilidades que nos dan esas herramientas y pues, todos las usamos, ¿no? Pero aquí sería padre tomar esta oportunidad para entender, pues bien, cómo funciona esa herramienta y si en un futuro ya nos quitan TensorFlow o algo así por alguna razón muy complicada de que ya todo se vaya pues, así no sé, es lo malo de estar grabando, pero pues igual es bueno tener nuestra propia tecnología, ¿no? Al menos así en fierro, siempre es algo bueno. Y como tercer proyecto, que también les dije en la otra clase, es que si alguien tiene una idea de cómo mejorar un algoritmo o pensar en un nuevo algoritmo o alguna de todo el proceso que vamos a hacer ahorita que describamos de que es Machine Learning, de cambiarlo, que en esencia es nuestro trabajo como investigadores de hacer pues aporte a la ciencia y promover de nuevas ideas, etcétera, pues estaría súper bienvenido, ¿no? Le estoy pidiendo que hagan mi trabajo, que es muy difícil, pero eso no es imposible, ¿no? Y a lo mejor a alguien se le ocurre una idea y sale algo interesante. Y de hecho aquí la idea es que con que tienen la idea y si la pueden expresar, pero ya al final cuando hacen experimentos no era lo que uno esperaba, de todas maneras ya tendrían 10 en el proyecto, ¿no? Si está bien explicado y la intención está bien explicada, si los experimentos, el planteamiento está bien hecho, ya aunque no salgan los resultados que uno esperaría, de todas maneras tienen 10. ¿No? Aquí lo importante es intentar algo nuevo, una idea nueva y pues ver qué está pasando. Entonces ya por último, el último 10% de participaciones, aquí voy a estar haciendo preguntas y
quien me vaya contestando, tal vez con excepción de esta clase, porque es lo que estoy diciendo, tengo que hacer mis listas y etcétera, para irlos anotando. Quien vaya participando, pues le voy poniendo palitos de que va, de que va, de que va participando. Si escuchen, por cierto, el ladrido de los perros, se supone que puse unos filtros muy fuertes de reducción de ruido, pero no sé si estén funcionando. Bueno, entonces no están funcionando tan bien. Pero bueno, espero que al menos no tanto, ¿no? Pero bueno, voy a estar haciendo preguntas y conforme vayan participando, ahí les voy a ir poniendo sus palitos y al final, pues si no, todavía no sé si hacer un gaussiano y los que estén por arriba de la media tienen los 10 puntos, abajo de la media igual la mitad de los puntos o etcétera. Pero bueno, aquí esto es sobre todo para que traten de participar en o sea, que sí estén atentos a este choro, ¿no? Que aunque voy a dar yo el video, es importante que estén atentos y sobre todo para estos 10% de las participaciones. También algo que me señalaron en la otra clase es que también este proyecto del 50%, pues sí se va a calificar al final, pero periódicamente vamos a hacer evaluaciones. Entonces, por ejemplo, igual todavía no me queda claro, o sea, todavía se los voy a poner, pero a lo mejor en unas 3 semanas, un mes, me tienen que hacer la propuesta del proyecto, que podemos hacer fuera de la clase, o sea, puede ser que nada más me manden, el texto y yo lo reviso o podemos organizarnos para que fuera de la clase hagan las exposiciones de sus proyectos. Entonces, ahí en la propuesta del proyecto podría ser el primer 10% de la calificación del proyecto, 15%, es algo que todavía tengo que definir. Y bueno, y lo otro es que estos proyectos pueden ser por equipo, pueden ser de a lo más 3 personas. O sea, puede ser uno, pero también si quieren hacer equipos de 3, pues también está padre, ¿no? Todo esto de la ciencia ya es tanta la información y son tantas las cosas que siempre requerimos ayuda de otras personas. Entonces, sí estaría bien que hicieran equipo de 3 personas. Y los que estén oyentes también, si quieren hacer un proyecto y quieren que yo les dé retroalimentación, pues también están bienvenidos a hacerlo. Y bueno, creo que eso es todo lo administrativo. No sé si tengan dudas con respecto a este coso. Por lo pronto, ninguna, profesor. No, profesor, todo muy claro. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces muy bien, entonces continuamos. Entonces, les digo que estas diapositivas son fusil de Mostafa, con pequeñas modificaciones, pero bueno, son fusil Mostafa. Entonces, el... Aquí deberían estar problemas técnicos, no sé por qué no está saliendo la animación, pero bueno, no importa, ¿no? Todavía alcanzan a ver, aunque no esté la animación. Bueno, ya se ve un Sí poquito se ve, más profesor. chiquita la diapositiva, pero bueno, está. Ahorita veo qué onda. Entonces, estos son los temas que vamos a ver durante el curso. Entonces, como les decía, es una combinación entre partes teóricas que están aquí en rojo y partes prácticas y partes conceptuales que pone Mostafa. Entonces, por ejemplo, en muchos cursos que yo he visto, al menos ahorita en lo que he navegado en mi experiencia, muchas de las cosas que están en rojo no se ven, porque en realidad son muy teóricas. Entonces, por ejemplo, en realidad si las ven y no saben qué es un curso de Machine Learning, no creerían que es un curso de Machine Learning. O sea, unas cosas podrían hasta pensarse que son demasiado abstractas, por ejemplo, cuando veamos la teoría de generalización. Pero yo creo que son importantes para entender, pero al mismo tiempo creo que son importantes para la práctica, o sea, para hacer buena práctica, no hay mejor que tener una buena teoría. Y de hecho, esa es una cita de Maxwell, ¿no? Uno de los físicos más importantes que ha habido en la historia. Entonces hay otras cosas que sí se ven y que sí vamos a ver, que como son las técnicas de Machine Learning más representativas que hay hasta la fecha, como son las redes neuronales, aunque no vamos a ver ahorita, a ver, voy a ver si ya, no sé por qué,
¿Por qué no? ¿Por qué no salen estas cosas? Aquí ya veo. Entonces, vamos a ver redes neuronales, a los fundamentos principales de las redes neuronales tradicionales. No vamos a ver Deep Learning, pero en realidad la teoría de Deep Learning está muy cercana a la de las redes neuronales. Por ejemplo, en parte del proyecto que tienen que hacer podrían tratar de explicar redes convolucionales, que es una forma de redes neuronales para hacer análisis de imágenes o de videos, visión en general, o redes recurrentes. O sea, podría ser parte de su proyecto tratar de explicar estas cosas. Pero bueno, aquí vamos a tratar de ver cosas, les digo, estándar de Machine Learning, de técnicas de Machine Learning como redes neuronales, como máquinas de vectores de soporte, o modelos lineales, que son los modelos más sencillos que hay en Machine Learning. Entonces, como son las herramientas de Machine Learning pues más esenciales. Pero también vamos a ver conceptos de Machine Learning que son muy importantes, que eso sí se tratan de ver en la mayoría de los cursos, que es hacer overfitting, cómo podemos combatir ese overfitting, que es uno de los problemas más grandes que uno enfrenta cuando está haciendo Machine Learning. O sea, este es como que el problema que tenemos que resolver. Y como dos técnicas que se llaman regularización y validación, es como lo vamos a resolver. Pero bueno, entonces, como les decía, también estas cosas en rojo nos van a ayudar a entender, pues cuando está pasando algo mal, tratarnos de darnos una guía de hacia dónde caminar. Entonces, el curso va a ser una mezcla de teoría de aspectos muy teóricos, con aspectos teóricos de las técnicas y también cosas prácticas. De hecho, de cosas prácticas, bueno, no sé si lo vaya a hacer, pero tal vez para quienes quieran, igual va a haber talleres extra clase que darían algunos de mis alumnos, ya de herramientas específicas para hacer Machine Learning. O sea, por ejemplo, ya para usar Scikit-learn de Python para hacer Machine Learning, o TensorFlow. De hecho, muchos de ellos daban un curso, entonces ya tienen todo el material preparado. Entonces, a ver si se hace, y también quien quisiera entrar, pues yo les mando la información aquí por Teams para que aprendan a usar las herramientas, ¿no? Pero bueno, también la idea es que aunque no esté eso, pues ustedes traten de usar, pues de aprenderlo por ustedes mismos, ¿no? Y en toda la red. Pues ahora también, el otro aspecto administrativo que me faltó decirle es que aunque la clase está programada para 2 horas, voy a tratar de que sea hora y media. A veces sí me voy a tomar las 2 horas, pero bueno, normalmente voy a tratar de que sea hora y media, porque como que en mi experiencia 2 horas de clase sí es bastante pesado, tanto para ustedes como para mí. Pero entonces voy a tratar de que sea nada más una hora y media. Entonces, lo que vamos a ver en particular en esta clase, pues vamos a dar una introducción a Machine Learning, al menos tratar de ver qué es, cuáles son sus componentes, un ejemplo de lo que es Machine Learning, y unos aspectos generales de las diferentes áreas ya en específico que hay dentro de Machine Learning, porque pues, ha crecido un buen, y hay un montón de cosas que la gente pone debajo del paraguas de Machine Learning, y que muchas cosas de esas vamos a ver aquí, pero también un montón no vamos a ver aquí. Entonces también aquí para seguirnos contextualizando en lo que vamos a ver en este curso. Entonces, una de las cosas donde se empezó a hacer popular Machine Learning fue hace ya bastantes años, creo que era por ahí del 2004, cuando empezaba Netflix a hacer el monstruo que es ahorita. Creo que en ese entonces todavía vivía, ¿cómo se llamaba la empresa que destronó? Blockbuster, ¿no? Todavía vivía Blockbuster en ese entonces. Entonces, a la comunidad científica ahorita ya también es muy popular. Por ejemplo, otra página que les recomiendo que chequen es una página donde se hacen concursos de Machine Learning. También voy a poner la liga a la página. Sale, las empresas suben sus datos, hacen competencias, y el que haga mejor modelo para sus datos, pues a veces puede ganar una lana. Y a veces la lana es bastante buena, a veces hasta ha habido de millones de dólares o de $200,000. Hasta Bimbo ha puesto ahí sus datos para que le hagan sus cosas, ¿no? Pero bueno, cuando no estaba de moda, les digo, en el 2004, Netflix puso sus datos, se puso los datos de las personas y un vector de las películas que había visto,
y qué tantas estrellas le había puesto. En ese entonces, sí, tú podías calificar como con estrellas de 1 a 5 las películas de Netflix. Creo que ahorita nada más le das thumbs up o thumbs down, ¿no? Pero dada esa información, lo que pedía Netflix era si podías predecir si llegaba una nueva película, si le iba a gustar a esta persona o no, con el objetivo de darle una recomendación de que vea esa película o no. O sea, como que tratar de predecir cuántas estrellitas le va a poner la persona a la película. Entonces, mucho que vamos a ver aquí en Machine Learning, por ejemplo, casi en todo esto, va a ser en el contexto que algo vamos a llamar aprendizaje supervisado, ya lo vamos a formalizar más adelante, pero es tratar de predecir un valor para un sistema que desconocemos, en este caso para una persona y una película, tratar de ver cuál es la calificación que le va a poner esta persona a esa película. O sea, queremos hacer predicciones de una función desconocida, pero basada en datos. Entonces, en este contexto, pues, era hacer predicciones de qué tanto rating le iba a poner una persona a una película. Y bueno, ya desde aquí se empezaba a ver la importancia que tenía Machine Learning. También estas diapositivas son medio viejitas, creo que son del 2012, o sea, ya tiene un rato, pero una de las ventajas de la teoría es que esa sigue siendo importante y no cambia, a pesar de que cambien un montón de frameworks y que cambien un montón de tecnologías. Entonces, aún en ese entonces, el premio de $1 millón ya te mencionaba la importancia de poder hacer buenas predicciones, de poder tener buenos modelos que pudieran predecir cosas, en este caso, acerca de los gustos de las personas. Y bueno, y en la actualidad, pues no se diga, ¿no? Todos los beneficios y las ventajas que les da a empresas que utilizan Machine Learning para tomar sus decisiones. Entonces, algo importante que aquí vamos a ver es cuándo aplicamos Machine Learning, o sea, como cuál es el contexto en el que están peleando mis perros. A ver, permítanme tanto, los voy a sacar. A ver, muchachos. Entonces, ¿como en qué contexto o bajo qué condiciones es cuando uno piensa que se puede resolver un problema con aprendizaje de máquina, con Machine Learning? Entonces, aquí son estos tres elementos. Entonces, lo primero es que cuando tenemos el planteamiento del problema, nosotros pensamos que sí existe un patrón que podemos encontrar, o sea, que sí hay una regularidad que podemos explotar para predecir la cantidad que nos interesa predecir. Entonces, en este caso, que en el caso de las películas, o sea, que hay cierta información de las personas que dejan en Netflix, o sea, por ejemplo, de las otras películas a las que ya les puso un rating, que basada en esa información nosotros creemos que podemos extraer un patrón de la persona para poder decir cuál va a ser el rating que le va a poner a una nueva película. Y por otro lado, cuando aplicamos Machine Learning, cuando el problema es tan difícil que aunque creemos que sí existe ese patrón, es muy difícil de expresarlo matemáticamente, por ejemplo, con técnicas tradicionales de modelado, por ejemplo, con ecuaciones diferenciales, que es lo que hacen los físicos o es lo que hacen muchos ingenieros hasta ahora, ¿no? O sea, modelar a una persona pues, es algo totalmente difícil. Uno, porque cada persona en principio es distinta, aunque sí igual nos pueden agrupar. Bueno, todos queremos pensar que somos distintos y tal vez somos un poco distintos, pero aún cuando existan grupos de diferentes personalidades, pues es difícil ver todas las posibilidades, ¿no? Entonces, tener un modelo de una persona y de cómo va a ser un rating de una película, pues puede ser algo muy difícil de modelar y pues no se ha podido, ¿no? Pero lo importante aquí, la ventaja que tenemos a diferencia de una persona, de un físico que quiere modelar a esta persona, es que en principio podemos tener un montón de datos de ese problema que nos interesa. En este caso tenemos para esta persona, tenemos todas las películas, el rating que le ha puesto, pero no nada más para esta persona, tenemos para todos los usuarios de Netflix cuáles son los ratings que le han puesto a las diferentes películas. Entonces, todo esto es muy importante. O sea, y ya lo van a ir con la experiencia. Igual ya muchos de ustedes han hecho Machine Learning o ya lo han intentado. Entonces ya les empieza a sonar. Pero bueno, mientras más vayan mojándose o empapándose con esto, pues ya van a ir viendo como que sí tener una intuición de a qué nos referimos como que un patrón existe. Entonces, si continuamos con esto, o sea, vamos ahora a dar otro ejemplo también que es muy tradicional, es con los que se enseñan en un montón de libros de Machine Learning,
ahora es un contexto parecido, pero este es un problema en el que lo que queremos predecir no es el rating que le va a poner una persona a una película, pero aquí estamos pensando igual un poco más corporativos, que igual a mí no me gusta tanto, pero que es como que le vamos a dar una aplicación a un banco, que lo que le vamos a decir es le vamos a dar datos de una persona. Por ejemplo, aquí es este vector de información, donde le damos la edad de la persona, el género de la persona, cuánto gana la persona al año, cuántos años lleva viviendo en el mismo lugar donde vive ahora, cuántos años lleva trabajando en el mismo lugar, si tiene una deuda, y etcétera. Sí pueden ser muchas características de la persona. Y lo que va a querer predecir el banco es si le dan el crédito o no, o sea, si le aprueban un crédito o no le aprueban un crédito. Entonces, ¿por qué le interesa eso al banco? Porque al final, alguien que sí va a pagar el crédito, pues como lo paga con intereses, entonces le da un montón de dinero al banco, ¿no? Es como los bancos hacen hacen su dinero. Por otro lado, una persona que no pague su crédito, aunque los bancos a veces de todas maneras pues les cobran, digamos, por decirlo chino, pues también igual pueden salir perdiendo los bancos porque luego no es tan fácil cobrarles, ¿no? Entonces es importante para ellos, o sea, va a significar dinero, poder tener un modelo que dada esta información de las personas, sí nos diga con la mayor precisión posible si esa persona sí va a pagar su crédito o no en el futuro. Entonces aquí la idea de nuevo es, creen que existe un patrón, o sea, la idea es pensar que sí existe un patrón que se pueda decir si se aprueba el crédito o no, que pueda utilizar la información de estos datos, o sea, que pueda utilizar el salario de la persona, etcétera. Pues tal vez sí, ¿no? O sea, sí pareciera que el salario es un buen indicativo de si va a pagar un crédito, ¿no? De hecho, es algo que siempre piden los bancos. La edad puede que sea útil, pues también a lo mejor sí, ¿no? O sea, puede ser que una persona muy joven a lo mejor es más volátil, puede ser que una persona vieja, no sé, o sea, no sé, ¿no? O sea, pero a lo mejor en principio sí. Pero por ejemplo, mira, a lo mejor puede haber propiedades otros propiedades que pudiéramos tener aquí de las personas que a lo mejor no son relevantes, ¿no? Que a lo mejor no son importantes para el problema de predicción, que a lo mejor no tienen el patrón que nos interesa. Igual, sin ofender a nadie, pero por ejemplo, ¿creen que aquí sería buen útil poner la propiedad de cuál es tu signo zodiacal? O sea, aquí pues, estamos haciendo machine learning, ¿no? Podríamos tener muy bien aquí otro campo que sea signo zodiacal y aquí ponerle Tauro, ¿no? Pues no, porque no O, es relevante, ¿no? Para el cotejo. ajá, exactamente, ¿no? Aunque igual, pues digo yo que con respeto, porque igual hay veces que en principio tampoco es relevante para saber si vas a tener, si vas a tener una relación como pareja exitosa, por así decirlo, ¿no? Ajá. Pero Incluso si vas muchos a lo tener una usan. vida laboral sustentada. O sea, bien, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor no sirve, por ejemplo, la posición de los planetas cuando naciste, tal vez, aunque tengas esa información, tal vez esa información no es suficiente para encontrar el patrón que te permite hacer la predicción que te interesa en este momento. Entonces, también como vamos a ver una parte muy grande de Machine Learning, es que no nada más es tener un montón de datos, a veces un montón de datos no hasta causa ruido en vez de facilitar la predicción. Entonces, hay toda un área que se llama Feature Selection, que lo que trata de hacer a ver, permíteme un momentito, que lo que trata de hacer es encontrar las características apropiadas para resolver el problema que tenemos. Entonces, y bueno, ¿no? Entonces aquí, de nuevo, es que a lo mejor estas propiedades sí nos ayudan a resolver este problema de esta función. Entonces, a grandes rasgos, este es lo que vamos a estar haciendo. O sea, vamos a tener propiedades o un vector de características de un objeto, o sea, puede ser una persona o pueden ser otras cosas, y lo que queremos es dar a esas propiedades, predecir algo de este objeto. Entonces vamos a ponerle un poquito más más de nombres a estas cosas, a estos componentes de aprendizaje, y porque pues vamos a estar hablando de ellos todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues vamos a llamar
a... A ver, entonces permítame. Entonces, pues hacia el vector de características de la persona, lo vamos a decir que es nuestro vector de entrada y va a ser nuestro vector X. Entonces, aquí en este caso, el vector X, pues es el que describe a todas las propiedades de la persona. Este es un vector, o sea, este es un elemento de n dimensiones, donde cada dimensión tiene el valor de esas diferentes propiedades de la persona. O sea, por ejemplo, la primera dimensión puede ser la edad, la segunda dimensión el dinero que gana, la tercera dimensión, etcétera, ¿no? Y, pues así es casi la notación matemática normal, ¿no? Es lo que vamos a querer predecir de este objeto X. En este caso, esa variable puede ser binaria o puede ser real, y de hecho eso define si el problema es de clasificación o de regresión. En este caso sería un problema de clasificación, entonces ya nada más es bueno o malo, uno puede ser 1, 0, lo codificamos como 1, 0, y si 1 si es bueno, 0 si es malo, y etcétera, ¿no? Y bueno, y dentro de esto, o sea, ya cuando estamos empezando a hacer este modelo y tratar de entender qué es esto de aprendizaje de máquina, nosotros lo que vamos a suponer que es esta suposición de que hay un patrón. O sea, nosotros lo que vamos a suponer es que existe una función que te lleva del dominio de las entradas a las salidas, que define la función que tú quieres. Entonces, esto es que existe una función, pero nosotros no la conocemos. O sea, esta función es un integrante para nosotros, pero estamos asumiendo que existe. Estamos asumiendo que existe y nuestro objetivo va a ser encontrar una aproximación a esa función. ¿Y cómo vamos a encontrar la aproximación a esa función? Pues lo que vamos a tener son datos. O sea, aquí lo que estamos haciendo en Machine Learning es tratar de encontrar esa función. Entonces, es desconocida para nosotros, pero lo que tenemos son muchos pares de entrada de esa función. O sea, tenemos para diferentes personas que el banco ya les dio el crédito y vio si lo pagaron o no. Entonces, tenemos muchas pares de entradas y salida de esta función, y a partir de esos lo que queremos hacer es como ingeniería inversa, de tratar de ver cuál es la función verdadera. Entonces, a partir de eso que queremos crear una nueva función G que sea lo más cercana posible a la función F que nos interesa. Entonces, ahorita lo que vamos a tratar de describir durante todo este curso es todo ese proceso de cómo escogemos esta G y cómo podemos dar garantías de que esa G si es cercano o no a la F que nos interesa, lo cual puede parecer en un inicio un problema súper difícil, ¿no? Porque si no tenemos idea de qué es F, ¿cómo podemos saber si nuestra función G es lo suficientemente buena? Y es parte de lo que vamos a tratar de ver con la teoría que vamos a ver ahorita. Entonces, no sé si tengan dudas hasta ahora. Ninguno, profesor. Bueno, entonces continúo, ¿no? Entonces, voy a empezar aquí a poner, bueno, van a empezar a aparecer en las diapositivas un diagramita de qué es el problema de aprendizaje o de qué es Machine Learning, y en particular es para este contexto de aprendizaje supervisado. Todavía no le he puesto el nombre formal, pero bueno, esto es aprendizaje supervisado, y es algo que se empiecen a grabar en su cabeza. Yo les recomiendo que pongan ahí un póster en su cuarto para que empiecen a pensar en esto claramente, ¿no? Entonces, aquí van a empezar a aparecer los elementos de Machine Learning. Ahorita en esta clase van a aparecer unos, y conforme vamos avanzando lo vamos a ir completando poco a poco. Por ejemplo, antes en mis exámenes siempre ponía que me pusieran este diagrama ya completo y que me explicaran cada una de sus partes. Ahorita no va a haber examen, pero entonces por eso ya les digo que venía en el examen, ¿no? Entonces ya vimos que nuestro problema es que existe una función que va de los elementos de entrada X a los de Y que nosotros desconocemos, pero lo que tenemos son ejemplos de esta función. Entonces lo que queremos es generar una nueva función G que aproxime a esa función F. Entonces ahora los siguientes dos elementos que van a aparecer aquí es a lo que se le llama el modelo de aprendizaje, o muchos autores le llaman el modelo de aprendizaje. ¿Y en qué consiste ese modelo de aprendizaje? Consiste en dos elementos.
Pues consiste en un elemento que es el algoritmo de aprendizaje y otro elemento muy importante que es el conjunto de hipótesis H. Entonces, aquí tal vez lo que no es tan claro ahorita, al menos hasta este momento, es cuál es el conjunto, qué es el conjunto de hipótesis H. Entonces, como van a consistir muchos métodos de aprendizaje de máquina que vamos a ver, es que nosotros lo primero que vamos a definir es un conjunto de hipótesis. ¿Qué es el conjunto de hipótesis? Es definir una familia de posibles funciones que van de, bueno, les voy a poner bueno, ahora como borro. No, permítanme. Entonces, vamos a definir una familia de funciones de la forma que van a X, que van de X a Y, o sea, tienen el mismo dominio y el mismo rango que la función f que nos interesa. Y vamos a definir una familia de funciones de ellas. ¿Qué quiere decir una familia de funciones de ellas? Que voy a tener yo un conjunto, pero donde los elementos de mi conjunto son distintas funciones h, donde todas esas funciones h tienen la propiedad de que tienen el mismo dominio y el mismo codominio que la función f que me interesa. Entonces, estas diferentes funciones h, yo tengo un conjunto que voy a definir de antemano. ¿Cómo voy a definir este conjunto? Pues basado tal vez en propiedades que yo que tome previas de la función que me interesa, o a veces por metodología. Entonces, ¿a qué me refiero, por ejemplo, con una familia de hipótesis? A la familia de hipótesis de todas las posibles funciones lineales de los datos. ¿A qué me refiero? Que lo vamos a ver como ejemplo ahorita, con todas las posibles funciones lineales de los datos, a que cada un punto de estos es una función lineal que va de la entrada a la salida. Hay diferentes funciones lineales dependiendo de los parámetros que tengamos, pero todas estas tienen la forma de que tiene el mismo dominio y es una función lineal. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo de aprendizaje es de toda esta familia de hipótesis que yo ya planteé aquí, va a tratar de escoger una de estas hipótesis que sea en principio la que es más cercana a la función f que me interesa. De nuevo, como no conocemos f, eso no es tan sencillo de ver, pero por ejemplo, ¿cuál creen que sea el criterio que se utilice comúnmente o que utilice el algoritmo de aprendizaje para escoger dentro de estas funciones que están dentro de la familia de hipótesis h, cuál es la que va a seleccionar como su candidato a aproximar a la función f? La que entregue un menor error, ¿no? A ver si quiere, a ver cómo le haremos esto para que, si quieren, podemos, a ver, voy a tratar de que me salgan todos. Permítanme un tantito. Entonces, creo que aquí ya los tengo a todos. Entonces, pueden poner su manita y yo ya escojo uno así, voy a tratar de que sea random. Y ya él puede hablar. Bueno, que unos nada más tienen su foto, entonces no sé si puedo ponerte aquí que... O escriban en el chat, así pongan de que quieren participar y ya el primero que salga, pues es el que pongo. Pues, por ejemplo, aquí creo que ya puso su manita Gerardo. Sí, sí es Gerardo, ¿verdad? Valencia. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que diste, Gerardo? Decía que la hipótesis que vayamos a seleccionar es la que nos da un menor error con respecto a las demás hipótesis. Y menor error con respecto a cómo, o error con respecto a quién, o cómo. Podría ser con resultados que no hayamos considerado en los ejemplos. Por ahí vas, no sé, ya te estás moviendo un poco más hacia donde debería de ser. Pero, y vamos a ir para allá, ¿no? De hecho, sí es muy importante, pero por ejemplo, ahorita ya contestó Arturo, que lo corta, al menos con lo que hemos visto hasta ahora, podría ser con los datos que tenemos hasta ahora, ¿no? Con los datos de entrenamiento, por eso se le llaman datos de entrenamiento. O sea, a lo mejor con estos datos, pues podemos agarrar la función h dentro de este conjunto de hipótesis que tenemos, que minimice el error, donde todavía no decimos qué es el error, pero por ejemplo, en el caso de aquí del problema de nada más dar crédito, ¿no? Será más contar el número de veces que nos equivocamos. El que se equivoque menos en el conjunto de entrenamiento puede ser la que nosotros escojamos.
Y si ya hay empate, pues nada más agarramos una al azar que hay entre ellas, ¿no? Y en esencia vamos a ver que muchos algoritmos de aprendizaje, eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que hacen. O sea, lo que hacen es tratar de escoger del conjunto de hipótesis cuál es la hipótesis que minimiza el error en el entrenamiento. Y vamos a ver que es muy importante, como estaba mencionando Gerardo, que en realidad eso, aunque sí puede ser un buen indicativo, que es lo que vamos a estar viendo, tal vez no es suficiente, no es lo que nos interesa, ¿no? Lo que voy a enfatizar y voy a repetir ahorita aquí como perico un montón de veces, es que al final lo que nos interesa no es el error en el entrenamiento, lo que nos interesa es el error fuera del entrenamiento, o sea, lo que nos interesa es cuando ya llegue una nueva persona, que nuestra predicción sea correcta. O sea, porque en el entrenamiento pues ya tenemos los datos, ¿no? Ya sabemos el resultado exacto de la función para ese valor de entrada. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es poder que este modelo sea bueno fuera del entrenamiento, que ya como llamamos a decir, que generalice bien, o sea, que generalice bien, dado los datos de entrenamiento, que también sea bueno prediciendo nuestra función G, que es la que escogemos dentro de esta familia H, sea buena escogiendo lo que, pues ya para datos que están fuera del entrenamiento, ¿no? Que sea cuando nos va a dar dinero al banco, a Netflix, y si predice bien las películas, pues vamos a estar contentos con el servicio y bla, 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 ¿no? Pues aquí otro aspecto importante es que esta familia de hipótesis, nosotros como diseñadores de Machine Learning, podemos escoger esta familia de hipótesis. Por ejemplo, podemos pensar que nuestras funciones, o podemos tratar de que nuestras funciones sean lo más sencillas posible. Por ejemplo, que esta familia de hipótesis conste de funciones lineales. Igual ahorita todavía no lo saben, pero al menos tal vez uno sí. Yo puedo decir que mi familia de hipótesis sean todo el conjunto de redes neuronales profundas con cierto número de parámetros. Entonces todos los puntitos aquí podrían ser diferentes, o podrían ser redes neuronales con parámetros distintos. Tal vez hasta incluso aquí podría ser particiones donde ya son las arquitecturas ligeramente distintas. Por ejemplo, aquí tienen otro nivel de profundidad. Bueno, todo eso lo vamos a ver, ¿no? Pero entonces, el escoger esto, nada más estamos diciendo, estamos tratando de definir nosotros qué familia de hipótesis o qué forma tienen las funciones que creemos que pueden ser las apropiadas para modelar el problema que nos interesa. Un error que pasa mucho a los principiantes de Machine Learning es que quieren utilizar familias de hipótesis súper complejas. Por ejemplo, quieren utilizar una red neuronal multicapa con un montón de capas, así porque Deep Learning es la moda, para resolver un problema que en realidad es sencillo. Entonces, lo que resulta en eso es que van a ver, que es lo que vamos a ver en el curso, es que hacen overfitting y que en realidad la predicción, reducen el error del entrenamiento, casi lo llevan a cero, pero ya cuando prueban instancias fuera del entrenamiento, pues ya el error es muy alto. Y eso es porque el problema era sencillo en realidad y ustedes o la persona que no era tan experto lo quisieron ajustar a un modelo extremadamente complicado. Entonces va a ser parte de los conceptos que vamos a tratar de entender por qué son así. Y también este esquema es el general, el que vamos a ver en aprendizaje supervisado. O sea, muchos esquemas de aprendizaje supervisado, pues lo que van a decir es que vamos a definir quién es nuestra familia de hipótesis y cuál es nuestro algoritmo que va a seleccionar una hipótesis dentro de esa familia de hipótesis. O sea, por ejemplo, redes neuronales, nuestra familia de hipótesis van a ser estos modelos no lineales dados por las redes neuronales y nuestro algoritmo de aprendizaje va a ser gradiente descendente estocástico y utilizando backpropagation. O el modelo van a ser modelos lineales y nuestro algoritmo de aprendizaje va a ser el que utilizan máquinas de vectores de soporte que es programación cuadrática. Y así, etcétera, ¿no? Entonces, un montón de esquemas de Machine Learning están dentro de este contexto y lo que hacen es definir quién es la familia de hipótesis y cuál va a ser el algoritmo de aprendizaje para identificar la hipótesis específica que va a ser nuestro candidato a modelar el problema que nos interesa. Entonces, y todavía aquí faltan más cosas que van a ir apareciendo eventualmente conforme empecemos avanzando en este curso para llenar este cuadradito, pero igual váyanlo tomando en cuenta. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver el primer ejemplo, que de hecho no es trivial, pero bueno, es el primer ejemplo de estos dos elementos de algoritmo de aprendizaje y de hipótesis, y conjunto de hipótesis. Entonces, bueno, aquí nada más es un poquito para hacer énfasis que la familia de hipótesis es un conjunto de hipótesis, son muchas hipótesis, y el algoritmo de aprendizaje tiene que seleccionar una de ellas
basado en algunos criterios, ¿no? Que son los que vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo de aprendizaje. O sea, vamos a definir la familia de hipótesis y después vamos a dar un algoritmo de aprendizaje que escoge una hipótesis dentro de esa familia de hipótesis. Entonces este va a ser el perceptrón, que en esencia es un modelo lineal. Entonces, ¿qué va a ser un perceptrón? Pues vamos a suponer que tenemos nuestra entrada, que en este caso vamos a suponer que todos los atributos son reales, que eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Parte de cuando ya estamos haciendo esto en la práctica es que a lo mejor hay una técnica que asume que sus vectores de entrada tienen ciertas propiedades y tal vez nuestra aplicación o lo que queremos resolver no encaja directamente de este contexto. Por ejemplo, hay veces que los atributos no necesariamente son numéricos, ¿no? Pueden ser categóricos y entonces habría que ver qué se hace. Muchas de esas cosas no las vamos a ver aquí, pero las pueden preguntar y igual intento resolverlas. Pero bueno, aquí suponemos que todos los atributos son reales o son numéricos. Por ejemplo, pensar que nada más tomamos los datos numéricos de los atributos de un cliente y nuestra familia de hipótesis va a estar dada por este modelo lineal. O sea, nada más lo que vamos a hacer es vamos a agarrar todos los elementos de ese vector X y los vamos a multiplicar por una constante WI. Entonces, y después de esa multiplicación, es como, pues toda esta sumatoria nos va a dar un número, y si ese número está por arriba de un umbral, entonces vamos a decir que sí le vamos a dar el crédito. Y si ese valor estaba por abajo de ese umbral, pues vamos a decir que no le estábamos dando el crédito. Entonces, aquí los diferentes valores que pueden tomar estos valores de los parámetros WI van a ser las diferentes posibles hipótesis que podamos tener. O sea, cada conjunto de valores concreto de este vector WI, o sea, y bueno, y aquí puedo ver que esto lo puedo escribir. Aquí signo es la función signo que toma el valor que está dentro de la función. Si ese valor es mayor o igual a 0, la función signo va a dar el valor de +1. Si el valor es menor o igual a 0, va a dar el valor -1. Entonces, pues podemos escribir esta función de si aprobamos el crédito como con la función signo. Y de hecho todavía podemos hacer diferentes, todavía podemos desarrollar un poco esto. Pero lo primero que quiero que quede claro es que esta función h, como está aquí descrita, define una familia de funciones. Entonces, las diferentes familias de funciones o ya las diferentes funciones que están en esta familia de hipótesis están determinadas por los valores de las Ws que están aquí. Por ejemplo, una de las familias de hipótesis es cuando todas las WI son igual a 0. Entonces, esta sería una familia una hipótesis que está dentro de esta familia de hipótesis, pero que a lo mejor no es muy interesante, ¿no? Porque siempre va a predecir, o sea, si el threshold es mayor que 0, siempre va a predecir que ¿No se le dé el crédito? que no se le dé el crédito, ¿no? Se va a decir, pues, no, nunca le des el crédito, ¿no? Entonces, dentro de las posibles familias es esa cuando W es igual a 0, pero bueno, tal vez esa no es la interesante y nuestro algoritmo de aprendizaje, pues en principio no debería de escoger esa, a menos que tal vez en todos los datos de entrenamiento a ninguna de las personas se les dio el crédito. Entonces, por ejemplo, en ese caso, a lo mejor sí no estaría tan descabellado que esa fuera la hipótesis H resultante, cuando todos los Ws son igual a 0, ¿no? Entonces aquí la familia de hipótesis pues son todos los modelos lineales de esta forma. ¿Cuál es la cardinalidad? Igual no lo hemos hablado nada de eso, pero a lo mejor los que ya vieron un poco de cardinalidad de conjuntos, ¿cuál es la cardinalidad de esta familia de hipótesis? O sea, ¿cuántos elementos hay en la familia? ¿Cuántas distintas hipótesis H puede haber? Infinito, ¿no? O sea, en realidad, como son reales, simplemente cada parámetro pues ya tiene un número infinito de valores, ¿no? Entonces, sí es infinito. Entonces va a ser una de las cosas que vamos a tener que aprender a manejar ahorita. Y a pesar de que es infinito este conjunto de hipótesis, pues nuestro algoritmo de aprendizaje tiene que identificar una que en principio cumpla con ciertas características.
Entonces, todavía vamos a, ahora, lo que va a aparecer ahorita en las, en las diapositivas es masajear un poco esta familia de hipótesis, hacerla un poquito más bonita, o hacerla un poco, hasta como matemáticos lo que dicen, es que hacerla un poquito más elegante. Entonces, si los que recuerdan un poco de matemáticas, por ejemplo, esto que está expresando, esta cantidad que está aquí en la sumatoria, ¿qué pareciera? O sea, ¿qué operación está pasando aquí? ¿Es un producto punto? Ajá, ese es un producto punto, ¿no? Es un producto punto entre estos dos vectores, entre un vector W y un vector X, donde aquí el vector X es el vector de entrada, ¿no? Entonces esto lo podemos ver como un vector de entrada. Y aparte todavía para hacerlo más bonito podemos decir que vamos a extender nuestro vector de entrada para que tenga una componente X0 que siempre valga 1, para que después ya podamos hacer un producto punto completo de entre todos los parámetros W, desde W0 hasta WD, en este caso si la dimensión de parámetros es D, y ya todo podamos escribir esta función un poco de manera más elegante, como una sumatoria en este caso, y después ya como el producto punto entre un vector de parámetros W y nuestro vector de entrada X. Pues ahorita no hice nada, ¿no? O sea, nada más lo único que hice hasta este momento es tratar de escribir esta familia de hipótesis ya de una manera un poco más elegante. Entonces, toda mi familia de hipótesis tienen esta forma, o sea, tienen la forma de que es el signo aplicado a un producto punto de dos vectores, donde un vector es el vector de entrada y otro vector es mis parámetros que definen. Entonces, lo primero que tengo que ver ahora en este momento es qué forma tiene esta familia de hipótesis, ¿no? O sea, tratar de entenderla tal vez de manera algebraica. De manera algebraica, pues ya vi que es un producto punto. Pero si ahora trato de verlo de manera geométrica, ¿qué forma tienen estas familias de hipótesis? O sea, esto es en principio, por ejemplo, si yo pongo la versión extendida, que pongo W transpuesta a X más W0, y por ejemplo, si pongo aquí igual a 0, ¿esto qué define? ¿Qué es esto? Una recta. Vamos a ver que define una recta, pero un poco más en abstracto para igual todo los que no nos acordamos bien de, que también, igual también aquí es algo que siempre comento en mis cursos porque siento que es importante, por experiencia que he tenido cuando he llegado a dar cursos de licenciatura o con amigos profesores de licenciatura y eso, es que a veces un montón o hasta mi misma experiencia sería cuando yo empecé a estudiar ciertas cosas que me interesaban mucho, siempre yo decía, ¿cómo no estudié bien álgebra lineal? O sea, tuve un semestre donde tenía la libertad de estudiar bien chido álgebra lineal y por una razón u otra a lo mejor no la estudié tan bien, pero después pues ya me daba, pues me daba arrepentimiento porque en realidad pudo haber sido muy, muy útil. Entonces ahorita ustedes igual este mismo consejo dénselo a sus amigos que tengan en grados más abajo, que un montón de cosas son útiles. O sea, por ejemplo, álgebra lineal, probabilidad, cálculo, etcétera. Para esa cosa que ahorita es tan popular que es Machine Learning, es extremadamente útil. Entonces, igual para los que, igual aquí, aunque estén dentro de la maestría, todavía no es tarde, ¿no? Todavía están chavos para si no se acuerdan, pues recordar. Si se acuerdan, siempre todavía se puede aprender cada vez más. Y eso les aseguro que les va a ayudar para hacer investigación definitivamente, pero inclusive si se van a la industria, también les va a ser muy útil, o sea, también van a poder ser mucho más exitosos. Y de hecho ya hay industrias que son completamente de investigación, ¿no? Se llegan a irse a empresas en principio, sobre todo grandes, ¿no? Como Google, Amazon, etc. Entonces antes, o sea, sí ya los que ya tienen esa experiencia, pues ya pueden identificar que esto es un plano, es un hiperplano ya en abstracto, ¿no? En dos dimensiones pues es una recta, en tres dimensiones es un plano, pero ya en más es un hiperplano. Pero en principio, ¿qué es esto? De manera un poco más abstracta, pues esto solo lo que define es un conjunto de puntos. O sea, define el conjunto de puntos X, y en este caso X es como lo estamos manejando ahorita, es un vector que vive en RD, ¿no? Entonces es un conjunto, esto lo que va a definir es un conjunto de vectores X que satisface esta ecuación. O sea, que cuando yo hago este producto punto y le sumo este W0, toda esta operación me va a dar 0. Entonces, lo que define esta ecuación son todo el conjunto de puntos
que viven en RD que satisfacen esta ecuación. Entonces, cada ecuación lo que define es un conjunto de puntos. Ahora ya la forma precisa de esta ecuación, pues ya nos va a hablar de una forma ya más precisa de este conjunto de puntos, qué propiedades tiene ese conjunto de puntos. Y ahorita las propiedades que ya ahorita mencionaron aquí algunos de ese punto de puntos, es que es un hiperplano. Por ejemplo, en 2 dimensiones, es que esto define una recta. O sea, todos estos puntos se pueden poner en una recta y todos los puntos en esa recta van a satisfacer esa ecuación. Entonces, por eso se llaman modelos lineales, porque están basados en una línea o en un hiperplano en general. Por ejemplo, ¿qué define en esta recta? O sea, si ya pensamos geométricamente también recordando un poco, este W, ¿qué representa en esa recta? Por ejemplo, en esta que ya está dibujada aquí ¿cómo visualizaría geométricamente a W? En esta que estoy remarcando de nuevo. La pendiente. Pues de hecho sí, pero digo, ¿Es la normal? de hecho es el vector normal. De hecho sería, si dijeras la pendiente, sería el perpendicular a la pendiente. O sea, aquí lo que es este W es el vector normal al hiperplano, o en este caso el vector nada más normal a la recta. Y que todo esto ayuda, o sea, porque si estamos haciendo machine learning con estos datos, estamos trabajando con vectores en D dimensiones, entonces mientras más entendamos propiedades de esos vectores en D dimensiones, pues igual más cosas podemos hacer y más cosas podemos entender. Pues por eso es lo que álgebra lineal, cálculo y todo eso es muy importante, porque pues estamos trabajando con objetos que esas teorías pues nos hablan de ellos, ¿no? Nos dicen qué está pasando con ellos. Por ejemplo, aquí este W expresa precisamente eso, ¿no? Y el W0 es la distancia también que hay entre el hiperplano y el origen. Y bueno, ya ahí depende si está normalizado el vector W o no, ¿no? Pero si está normalizado, este W0 sería esta distancia que hay de aquí a acá. También eso lo podemos derivar o no, dependiendo de qué tanto tiempo tengamos. Pero bueno, entonces esta familia de hipótesis son modelos lineales, son hiperplanos. Entonces lo que vamos a tratar, o sea, vamos a tratar de encontrar de entre todos los hiperplanos, o sea, seleccionar uno que sea el que en principio aproxime a nuestra función. Entonces aquí, ¿qué es con lo que contamos? Contamos con datos, ¿no? De nuestra función lo único que contamos es con datos, o sea, que son estos puntos menos y estos puntos más. Entonces esto es lo que tenemos nuestro dataset. Son datos que para el vector X, que es aquí en 2 dimensiones, sabemos cuál es la clase, que en este caso son menos y en este caso son más. Entonces, dado estos puntos, ahora yo tengo que escoger una familia de hipótesis. Dentro de mi familia de hipótesis tengo que escoger una hipótesis que en principio sea buena. Y en este caso, por ejemplo, lo que voy a tratar de encontrar es una hipótesis que trate de describir de manera correcta todos los puntos que ya están en el conjunto de entrenamiento. Y por ejemplo, aquí, si tenemos esta que es nuestra línea, que es nuestra hipótesis de nuevo la que estoy marcando, por ejemplo, como esto está metido dentro de la función signo, nada más lo que dice es que los valores de X que sean mayores que 0, pues entonces esos los va a clasificar como más, o sea, y por eso todo lo que está arriba lo pone en azulito, y lo que está abajo lo va a poner en rosita, ¿no? Menos. Entonces el hiperplano, naturalmente, los valores que están X, que en esta ecuación son mayores que 0, van a estar por arriba del hiperplano, y los valores que son menores que 0 van a estar por abajo del hiperplano. Entonces, este hiperplano va a separar RD en 2 dimensiones, bueno, en 2 regiones, perdón, va a separar este RD en 2 regiones, en donde una región va a decir que la clase es más y la otra región es la clase menos. Y estas regiones están separadas pues, por este hiperplano. Entonces, ¿cuál va a ser mi algoritmo de aprendizaje? En principio, pues yo quisiera un algoritmo de aprendizaje y ahorita voy a hacer una suposición, ahorita nada más muy, muy fuerte, que en principio no se va a cumplir casi nunca, que es que voy a pensar que estos puntos sí son linealmente separables, que es que sean linealmente separables, que sí se pueden separar por una línea. O sea, que yo sí puedo poner un hiperplano, que de un lado están todos los menos y de un lado están todos los más. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues estos puntos de ejemplo sí eran linealmente separables. Y entonces, si son linealmente separables, y bueno, y aquí ahora voy a proponer mi algoritmo de aprendizaje. Entonces lo voy a describir primero, ¿no? O sea, voy a decir cuál es mi algoritmo de aprendizaje, que se le llama el algoritmo de Perceptron. PLA es de Perceptron Learning Algorithm. Entonces, ¿qué va a hacer este algoritmo? ¿Cómo opera? Ahorita nada más lo voy a describir.
Entonces, dado que tengo un conjunto de entrenamiento, que es nuestra entrada a nuestro algoritmo de aprendizaje, lo que va a hacer es, va a buscar un punto en donde, y voy a tener un hiperplano inicial, voy a tener un conjunto de parámetros W0, ¿no? O voy a tener una función H inicial. Entonces, después voy a escoger cualquier punto que no satisfaga, que mi función H no prediga bien. O sea, que cuando yo apliqué H, por ejemplo, X2, resulta que predijo -1, pero Y2 valía +1. Entonces, si yo encuentro uno de esos puntos, pues lo que voy a hacer es utilizar la regla del perceptron. O sea, voy a actualizar mi función y lo que voy a hacer es nada más moverme mis parámetros en la dirección del punto que clasifiqué, que se clasificaba mal bajo la hipótesis viejita. Entonces, busco un punto que esté clasificado incorrectamente, un punto XN aquí. Tengo mis parámetros actuales que son W actuales, y entonces mi W nuevo va a ser el W anterior más Y de N, el punto en el que me equivoqué. Entonces, ese es el algoritmo del perceptrón. Entonces, ahorita, por lo pronto, la operación queda claro, y bueno, de noche todavía no acabo, ¿no? Entonces, esto ya actualiza mi vector W rojo a mi vector W azul, y después hago el mismo proceso. O sea, después de nuevo busco un punto en el que no clasifique bien ahora la hipótesis dada por el W azul, y hago una actualización similar. Entonces, eso lo voy a hacer hasta que ya todos los puntos en el conjunto de entrenamiento estén bien clasificados. Entonces, la operación ahorita de este algoritmo es clara. Nada más la operación. O sea, estoy enfatizando que es la operación. Sí. Entonces, ahora, como todo en algoritmos, y también esto es un poco de la experiencia que tenemos de algoritmos o de hacer ciencia en general, si alguien llega y les dice este algoritmo, pues a lo mejor no es tan satisfactorio, ¿no? Porque lo primero que tendrían que decir, y yo cómo sé que eso funciona, ¿no? O sea, a lo mejor esto ya está implementado en scikit-learn, yo lo aplico a mis datos y veo qué pasa, pero en principio quisiera entender un poco más qué pasa con esto. O sea, qué garantías me das. Nada más me diste un procedimiento, pero también me tienes que decir qué propiedades tiene ese procedimiento. Por ejemplo, si o sea, tú me garantizas, o al principio se tendría que demostrar que se garantiza que eventualmente en un tiempo finito este programa va a terminar, o sea, que este programa va a converger, o sea, que sí va a llegar a un punto finito en donde encuentre un vector W en donde clasifique de manera correcta todos mis datos de entrenamiento. Por ejemplo, creen que este algoritmo que ahorita describí con palabras tenga esa propiedad, o sea, que para cualquier conjunto de entrenamiento finito pueda encontrar una función H en esta familia de hipótesis de modelos lineales que clasifique de manera exacta a todos los elementos del conjunto de entrenamiento. Pues yo digo que si es linealmente separable, sí. Sí, exactamente, ¿no? Y de hecho es la hipótesis que la tenemos que demostrar, pero bueno, ahorita al menos el conocimiento ahorita que les tengo es que si los datos son linealmente separables, este procedimiento sí encuentra un plano que los separe, que tampoco es directo, ¿no? Aunque sean linealmente separables, quiere decir que sí existe una línea, pero en principio este procedimiento podría no encontrarla, ¿no? Ahora, si los datos en principio ni siquiera son linealmente separables, pues no hay una línea, entonces ningún procedimiento va a encontrar una línea porque no hay una línea que existe. Entonces, sí, desde ese punto de vista, pues, si los datos no se pueden separar por una línea, pues este procedimiento, este algoritmo del perceptrón, pues no va a encontrar esa línea. Pero bueno, ahora vamos a estar en el caso, todavía les digo que sí, porque bueno, yo ya lo leí en algún momento y es la demostración de todo, pero supongamos que los datos son linealmente separables. Pues ahora la pregunta es, ¿este algoritmo va a encontrar pues un plano que lo separe? Y para tratar de entender eso, pues son varias cosas, pero bueno, lo primero es tratar de ver un poco de intuición. ¿Por qué? ¿Cuál creen que es la intuición detrás de esta regla? O sea, ¿por qué si nos equivocamos en un punto, quiere decir que cuando aplicamos el vector W a esta entrada, o sea, cuando aplicamos el H a esta entrada, ¿qué pasó? Creo que ahorita va a salir, ¿no? Pero bueno, igual lo escribo de una vez. O sea, ¿qué
¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que cuando hicimos W transpuesta XN, quiere decir que el signo de eso, ¿cómo fue con respecto a YN? Ya vine acá arriba, ¿no? ¿Qué quiere decir que fue distinto que Y de N? ¿No? O sea, fue distinto que Y de N. Y entonces, pues quiere decir que nos equivocamos. Entonces, ahora yo estoy actualizando mi punto, o sea, voy a tener ahora un nuevo, un W primita que le voy a poner ahorita porque pues ya no tengo colores ahorita, bueno, están colores, pero bueno, es W nuevo, que está dado por esta regla. ¿Y qué pasa cuando aplique ese nuevo punto, o sea, ese nuevo W, que ya es una nueva propuesta para mi hipótesis, cuando lo aplico al mismo punto XN que ya tenía antes? ¿Qué me va a dar? Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, sería el W inicial más Y de N XN, porque esa es la actualización que di para mi nuevo puntito, y eso lo multiplico por XN. Entonces aquí tengo que hacer álgebra de vectores y de matrices, ¿no? Pero bueno, son muy parecidas al álgebra común. En particular, puedo hacer puedo hacer esto distributivo, ¿no? Puedes distribuir este producto punto a través de esta sumatoria, ¿no? Entonces me va a quedar W transpuesta XN más Y de N XN transpuesta XN. O sea, nada más hice la algebrita ahorita de estas cosas, ¿no? Entonces, a ver, lo primero hay que tratar de reducir un poquito más esta ecuación. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es No, XN transpuesta XN? la matriz de identidad. No, no necesariamente. Aquí recuerden, por ejemplo, lo primero que tienen que ver, aquí también igual es algo muy común que no lo he mencionado, pero normalmente uno piensa, siempre que habla de vectores, siempre la suposición es que son vectores columna. Entonces tengo un vector X que es un vector columnas, X1, X2 y así hasta XD. Y después lo que estoy haciendo es haciendo el transpuesto, o sea, estoy haciendo este vector transpuesto, entonces va a ser un vector renglón, y después voy a tener aquí el vector columna de nuevo que es X. Entonces aquí tengo X1, X2, tengo X1, X2 y así hasta XD, y así hasta XD. Entonces esto lo que está haciendo es un producto matricial, ¿no? O que es una versión del producto punto. Entonces, ¿esto qué me va a dar si este es... Esto no lo quiero poner. Bueno, es más, hasta mejor ahorita regreso a esto, me pongo acá que era donde iba a hacer notas. Entonces, de nuevo tenemos un vector, o sea, tenemos el vector X, que si lo pongo en su forma matricial es un vector columna, X1, X2, así hasta XD. Y después yo lo que quiero hacer es hacer esta operación de X transpuesta X, ¿no? Esta representación de X transpuesta X va a ser pues, el vector transpuesto, o sea que va a ser el vector renglón, por el vector mismo columna, ¿no? O sea, aquí tengo X1 hasta XD y X1 hasta XD. Entonces, ¿esto qué me va a dar? O sea, este es un vector que es de un renglón de columnas, y este es un vector que es de renglones por una columna. Entonces, lo que me va a quedar aquí, ¿qué es? La norma del vector. Pues ya, sí, ya extendiéndonos, es la norma del vector, pero de hecho no necesariamente, ¿no? Porque aquí cuando hago el producto punto es multiplicar el renglón por la columna, ¿no? Y multiplicar elemento a elemento. Entonces, me va a quedar x1 cuadrado más x2 al cuadrado, así hasta xd al cuadrado. Y eso es la norma, esta todavía no es la norma, ¿no? Para la norma, ¿qué haría falta? La raíz. Que falta una raíz, ¿no? Entonces, lo que va a ser esto, va a ser la norma del vector al cuadrado, ¿no? Entonces, tengo yo la norma del vector al cuadrado. Entonces, en esa ecuacióncita ahorita que tenía, o sea, yo lo que tenía es que mi nuevo W' multiplicado por el X que se había clasificado mal, como nos había quedado después ya de la algebrita, ya se me olvidó, creo. Era el W viejo por el XN más Y de N
por ahorita esto que era xn transpuesta xn, ¿no? Entonces ahorita vimos que esto, a lo que correspondía, era la norma del vector. Entonces voy a tener wxn más y de n, y aquí la norma de xn al cuadrado. Entonces ahora, yo no sé cuál, esto tiene un signo, o sea, esto tiene un signo, esta multiplicación, esto puede ser un valor negativo, un valor positivo, y esto también tiene un signo, ¿no? Ahora, yo sé cuál es el signo de la norma. Positivo. Positivo. Siempre es positivo, ¿no? Una norma porque son los cuadrados de cosas, entonces esto siempre es positivo, ¿no? Entonces, es todo, cualquier suma de cosas al cuadrado, pues es positivo. Entonces, esto es positivo. El y de n, pues tiene su signo de y de n, que ya es por lo que tuvo el dato, o sea que puede ser más 1 o menos 1. Pero aquí yo lo que sé de w transpuesta xn, yo sé que tiene signo opuesto a yn, ¿no? Porque xn era un valor mal clasificado por el vector original w. Entonces, mi nuevo vector w que estoy generando con esta regla del perceptrón, lo que va a hacer es, cuando clasifica el vector que estaba clasificando mal, le va a sumar una cantidad que está en la dirección opuesta de lo que lo estaba haciendo mal. Entonces, por ejemplo, si esto lo clasificó como menos y era más, entonces va a tratar de hacer esta cantidad un poco más positiva, o sea, lo va a tratar de mover hacia la dirección correcta, ¿no? Va a tratar de mover, de escoger este vector W, que ya el punto que clasificaba antes mal, pues que en principio ya lo mueva de tal manera que si lo clasificaba mal, ahora igual ya no lo clasifique tan mal, ¿no? Porque está sumándole una cantidad que es de dirección opuesta a la cantidad originalmente que tenía era errónea. No sé si quede claro la intuición o de por qué esta relación algebraica más o menos habla de que esta intuición de la regla del perceptrón, al menos a nivel del punto que estaba clasificando mal, sí está como que haciendo progreso, como que sí está tratando de hacer mejora con respecto a ese punto. Y que de hecho esto de nuevo lo podemos ver aquí de manera, a ver, quiero borrar ahora todas mis otras cosas. Permítanme. Entonces borro todo eso. Oh. No. Y más o menos igual se puede ver ya hasta de forma geométrica, lo vimos de forma algebraica, pero también se puede ver de forma geométrica. Entonces, por ejemplo, si nuestro vector X, si nuestro vector actual W clasifica mal al vector X, ¿cómo está representado aquí en esta figura geométrica? O sea, tenemos el vector W y tenemos el vector X, ¿no? O sea, tenemos este es el vector W y este es el vector X, y la etiqueta que tenía este vector X era de más 1. Aquí, ¿por qué nos equivocamos? Porque, de hecho, este vector W y X, ¿por qué aquí me da, cuando haga el producto punto, por qué me va a dar signo negativo? Ahorita todo lo estoy preguntando porque, o sea, como que quiero que vean que es importante todo lo que, o sea, que repasen y todo, aunque yo voy a tratar de darlo aquí, como lo he hecho hasta ahora, aunque la norma sea algo que deben de saber y todo, voy a tratar de darlo aquí, pero sí es importante que se empiecen a echar sus clavados a refrescar todas estas cosas. Entonces aquí cuando el Estos de 90 producto punto, grados. cuando el ángulo que está entre los elementos que estamos haciendo el producto punto es mayor que 90 grados, el producto punto va a ser negativo. Entonces, es que esté equivocado para esta etiqueta de más 1. O sea, si la etiqueta era de más 1, lo que quiere decir es que el vector W actual y X para ese punto que nos equivocamos van a estar a más de 90, su ángulo va a ser a más de 90 grados. Entonces, al sumarle la dirección de X con la etiqueta correcta de manera positiva, o sea, al sumarle este vector aquí, pues va a mover el vector W ahora a una posición donde ya el ángulo es el correcto, donde ya el ángulo es menor que 90 grados, y entonces el nuevo vector W va a clasificar ahora sí a X de manera correcta.
Y lo mismo pasa, pero ahora en el caso cuando la etiqueta es -1, o sea, nos equivocamos porque la etiqueta era -1, pero nosotros dijimos que la etiqueta era +1, o sea, nosotros dijimos que el ángulo era menor que 90 grados, nuestra predicción era de +1, pero en realidad la etiqueta era de -1. Pues para corregir este W le vamos a sumar el vector en el que nos equivocamos, pero en la dirección, en este caso contrario, porque lleva al de -1. Entonces ahora nos va a dar un nuevo vector azulito, que es este, que sí ya tiene ahora su ángulo de más de 90 grados con X, entonces ya lo va a clasificar de manera correcta. Entonces ahora, de nuevo, esto es un poquito tener la intuición de por qué funciona este algoritmo, pero todavía no nos dice por qué en principio sí sirve exactamente. ¿Y cuál es la razón? O sea, ¿cuál es la razón de que esto no necesariamente es correcto, de que va a encontrar un hiperplano eventualmente que separe los datos que son linealmente separables? No sé si sea porque en el momento en el que encuentra uno que está erróneo, va a ajustar los que decía que estaba bien, porque igual y se desajustan y pues ya vuelven a estar erróneos los que antes estaban correctos. Exactamente, no es lo que nos debería que preocupar, porque estamos centrados en el punto que está mal actualmente, lo estamos corrigiendo ese punto, pero nadie nos dice que esa corrección a lo mejor ya descompuso otras cosas que sí teníamos bien, ¿no? O sea, a lo mejor hicimos progreso en un sentido, pero ya nos equivocamos en otro. Entonces, pues es algo que nos tenemos que preocupar. En algunas de las tareas que vienen en el libro de Mustafa que les voy a dejar, voy a venir un poquito de más detalles de por qué este algoritmo sí, en principio sí converge. Entonces se los voy a dejar probablemente en esta semana, para la próxima semana, una lista de ejercicios pequeña, donde vienen esos, donde van a ver esto ya un poquito de manera más completa. Entonces, así en muchos lados, la intuición es buena, entonces al menos hay que tener una intuición, o sea, tener nada más el algoritmo no sirve de nada. Ya tener un poco de intuición ya ayuda, y ya después meter dos más a los fierros y demostrar así de manera formal que funciona, pues ya sería lo ideal, ¿no? Pero en principio lo primero que necesitamos es tener una intuición de por qué funciona, esta cosa. Entonces, pues ya esto nos da nuestro algoritmo del perceptrón, ¿no? Y esto nos va a dar un hiperplano. De hecho, también no sabemos exactamente qué, porque puede haber muchos hiperplanos que separen los datos, ¿no? O sea, también nos gustaría igual entender, tal vez caracterizar de este procedimiento del perceptrón, qué hiperplano es el que nos va a dar, o sea, qué propiedades tiene el hiperplano que resulta con el perceptrón. Porque de nuevo, igual en este caso ya está un poquito, ya igual no está tan fácil de ver, pero a lo mejor existe, por ejemplo, este hiperplano que no va a ser una raya, de hecho está bien chueco, pero también es un hiperplano que separa los datos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el hiperplano que resulte de este proceso de PLA? Y, por ejemplo, ya pensando un poquito aquí, regresando a todo lo de Machine Learning, ustedes, su algoritmo de aprendizaje, ¿qué hiperplano preferirían? O sea, ya reduje, o sea, de toda mi familia de hipótesis, o sea, tenía mi familia de hipótesis, que eran todos estos modelos lineales, que están dados por este vector W. Ahora yo ya sé que en principio, si mis datos son linealmente separables, yo ya sé que dentro de esto hay un subconjunto de que son las hipótesis que sí separan de manera exacta mi conjunto de datos de entrenamiento. O sea, estos sí separan estos datos, les voy a llamar S. Aquí van a ser las hipótesis que para S sí los separan exactamente. O sea, por ejemplo, están entre esta roja, pero por ejemplo también podría ser esta otra roja que está aquí un poquito más pegada acá, también separa los datos. Ahora, aquí también podría tener otro algoritmo de aprendizaje. Aquí el perceptrón, no sé cuál de todos estos, no sé cuál me va a dar. Tal vez podría tratar de investigar cuál es ese punto que me va a dar. Pero supongamos que no sé, y supongamos que yo trato de diseñar mi algoritmo de que tenga estas dos propiedades, que sea 0 en el error de entrenamiento, pero ¿qué más, dentro de todos estos, tal vez cuál escogerían? La menos compleja. Pues es un muy buen criterio, pero aquí ya todos, como al menos en términos de complejidad, pues todos son líneas, ¿no? Como yo definiría que una línea es menos complicada que otra línea. Que es interesante, ¿no? O sea, como que podría ser la que tiene más ceros, o sea, que muchos de los parámetros sean ceros,
O sea, sí es una buena posibilidad. ¿Qué otra cosa? De hecho, ahí la que puso Daniel, también de hecho es muy importante. Eso fue un breakthrough, así, aunque no lo crean, por los 2000. Este fue un breakthrough en Machine Learning, o sea, encontrar la línea que trate de maximizar la distancia que hay entre el punto más cercano al hiperplano con la línea. A esto se le llama margen. O sea, si tengo yo mi línea y mi punto más cercano al hiperplano, por ejemplo, es este, o sea, todos los demás están más lejanos. O sea, yo para cualquier línea puedo definir cuál es mi punto más cercano. Yo voy a encontrar la línea que trate de maximizar esta distancia del punto más cercano al hiperplano. A eso se le llama margen. Y una de las técnicas que vamos a ver en algunas semanas, que es máquinas de vectores de soporte, esa es su idea principal, es tratar de encontrar entre todas las hipótesis, entre todos los modelos lineales, encontrar el que maximice el margen, el que esté más separado de mi dato. Y ya ahí lo vamos a ver con más detalle, pero en principio eso nos gusta porque a lo mejor es más robusto ante ruido. O sea, por ejemplo, aunque lleguen puntos que están movidos un poquito de todavía van a ser clasificados de manera correcta. Uno espera que como estos datos están mejor separados, que si estuviera aquí en la frontera, como que tiene mucha duda mi clasificador de si está en más o menos. O sea, sí alcanza a pasar como más, pero un poquito más se mueve y ya está dentro de lo menos. Y otras cosas, ¿no? Pero bueno, nada más lo quise mencionar porque aquí, o sea, aún dentro de modelos lineales, una de las técnicas que fue muy popular y que uno nunca sabe si pueda retomar fuerza en el futuro, aunque ahorita las champions son las redes neuronales, quién sabe si retomen fuerza o con alguna cosa las máquinas de vectores de soporte. Que bueno, ya voy a hablar mucho de ellas cuando lleguemos a eso, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí ahorita lo único que queríamos, antes, en vez de formalizar tanto, aunque luego yo me paso de explicación, pero era dar un ejemplo en este esquema de Machine Learning, de una familia de hipótesis, aquí eran los modelos lineales, y de un algoritmo de aprendizaje, que en este caso era el perceptrón, que la única ahorita garantía que nos da es que si los datos eran linealmente separables, pues sí nos iba a encontrar un H que separe esos datos. Pero ya después, al menos hasta ahorita con lo que les he dado, no sabemos ya cuál H es la que encuentra. Ahora, también lo que nos gustaría es qué pasa ahora si los datos no son linealmente separables. Pues entonces a lo mejor en principio lo que nos gustaría es encontrar el hiperplano que minimice el número de, bueno, encuentre, digo, que clasifique mal menos puntos. que clasifique más o menos puntos. No es lo natural que ahora pediríamos. Solo desafortunadamente, y es parte también por lo que todo esto es bien interesante, ese problema así planteado de encontrar el hiperplano que minimice el número de puntos mal clasificados para un dataset de entrada arbitrario, es un problema bien definido, es un problema de optimización bien definido. Ese es un problema NP difícil, ese es un problema que no se puede resolver de manera eficiente. Bueno, al menos no creemos que no se puede, que no hay una forma de resolverlo de manera eficiente. Entonces ahí es interesante, ¿no? Aún por este modelo que es tan sencillo y etcétera, ya nos topamos con un bache teórico importante. Entonces tenemos que ver cómo le damos vuelta a ese tipo de cosas. Entonces, pues ese problema ya es muy difícil, ¿no? Entonces nada más era como una cosa extra también. Entonces ya tenemos este ejemplo. Entonces fue nuestro ejemplo de una familia de hipótesis y de un algoritmo de aprendizaje. Bueno, entonces igual para terminar, no sé si ya son 1:35, no sé si. Pues ya le seguimos la próxima clase para así cumplir la promesa que era de hora y media. A ver cómo nos va. Entonces, voy a tratar de hacer las listas. Si tienen amigos que por alguna razón están inscritos, pero no se pudieron. De hecho, por ejemplo, hay una persona que le mandé el correo y me lo rebotó, que era el que yo tenía que me mandaron los de DTE. Entonces, no sé si se apareció por aquí, ya ya estoy perdido entre las gentes. Entonces, traten de comunicarse con ellos y pasarles las ligas. Les pido que me echen la mano con esto. Y de todas maneras, yo trabajo en tratar de estabilizar
pues los que están inscritos y los que no están inscritos y etcétera. No estoy seguro, pero creo que sí. O sea, creo que voy a investigar porque como Teams también puede haber guests. Entonces, a lo mejor puedo invitarlos como guests sin que pertenezcan al instituto. Entonces, voy a ver si puedo hacer eso. ¿Otra duda que tengan? Doctor, los anuncios de las tareas los haría usted a su tiempo durante la clase, ¿no? Sí, los anuncios de las tareas los voy a hacer, o sea, la parte formal va a estar en Teams. O sea, en Teams voy a dejar la tarea y voy a especificar para cuándo es, etcétera. Entonces va a estar en Teams. Entonces por eso es importante que traten de estar en Teams. Si quieren ahorita por lo pronto, si vemos que mucha gente no puede entrar a Teams, igual hago un grupo en el de Google, en el Google Classroom, y pues ya también lo hacemos ahí en paralelo. Pero bueno, ahorita quise usar Teams porque nos pidió el Poli que lo usáramos porque es la herramienta que nos da Microsoft, que cuesta una lana y al parecer sí tiene varias cosas chidas. Es la primera vez que lo uso, entonces en realidad no sé. Entonces, pues sí, podríamos, o sea, si ya para la otra clase todavía hay muchos que no han podido entrar a Teams, pues igual y hacemos ese Google Classroom para ver qué onda. Si llega a haber clases, todas van a ser opcionales. Bueno, no todas van a ser opcionales, dependiendo. O sea, las que sí van a ser opcionales son esas que les digo que algunos de mis alumnos podrían dar cursos de herramientas de Machine Learning, por ejemplo, de TensorFlow, o de Scikit-learn, o de saber utilizar pues las herramientas de Machine Learning con Python, etcétera. Entonces, esas van a ser opcionales y van a depender de los horarios de ellos, ¿no? Entonces, ojalá sí se pudieran ajustar a lo que ustedes dicen. Las que sí pueden ser obligatorias es cuando presenten ustedes sus proyectos. Como no quiero quitar el tiempo de la clase, porque de por sí creo que el semestre va a estar bien cortito, entonces no sé si nos dé tiempo de terminar todo, y más que nada más estoy dando hora y media porque sí es cansado. Entonces ahí sí trataremos de organizarnos entre todos y ver un momento fuera de la clase. Si se complica mucho, pues ya nada más, aunque nos reunamos los que están presentando el proyecto, pero sí estaría padre que la mayoría de los de la clase también pudieran escuchar las ideas que tienen las diferentes personas. Entonces, sí. Ok, muy bien, pues entonces, pues por lo pronto, en cuanto yo deje tareas o algo así, si todavía no están en Teams, también pues, las anuncio por aquí para que las vayan trabajando. O, bueno, sí. No hay un lenguaje de programación. El más popular ahorita sí por mucho es Python, pero ustedes son libres de utilizar el que quieran, ¿no? Si por alguna razón, por ejemplo, quieren aprender a utilizar Julia, que se supone que es el que quiere destronar a Python porque es igualmente de sencillo de utilizar, pero se supone que con la eficiencia de C. Bueno, al menos es lo que dicen los que lo inventaron. Entonces ya hay un montón de librerías de Machine Learning también para Julia. Por ejemplo, si les interesara aprenderlo, pues lo pueden hacer en Julia. Cuando yo les pida hacer programas de cosas, va a ser en el lenguaje que ustedes quieran. O sea, C, R, Python. Si les permito usar librerías, pues también ustedes pueden, si ya están familiarizados con librerías de R, pueden hacerlo con R o lo que sea. O sea, ahí ahorita sí es a gusto como ustedes quieran. Si me piden recomendación, yo les diría Python, ¿no? Pero así más tiene ya demasiadas herramientas. Que yo le veo algunas contras, pero sí recomendaría Python. Bueno, pues entonces eso creo que sería todo por hoy. Pues bienvenidos al curso. Ojalá nos vaya bien a todos. Síganse cuidando mucho. Y si quieren, si tienen dudas, pues usen Teams. Y trataré de contestar lo más frecuente que pueda. Tal vez no tan frecuente como quisiera, pero
pero bueno, ahí eventualmente. Y también ustedes, si tienen la respuesta a lo que preguntan, también por favor contesten a sus compañeros. O sea, también en eso me ayudan en dar esa retroalimentación que pudiera haber y se pueden ayudar mutuamente entre ustedes. Entonces hay que usar la plataforma pues para lo que es, ¿no? Que son parte de las ventajas de la tecnología que hay. Bueno, pues muchas gracias. Perdón. Que estén, Muchas gracias, que estén profesor.